¿qué tal familia? Gracias por estar con nosotros en esta edición desde la periferia a través de Teleoro, el canal 13, el canal de la familia. Gracias por acompañarnos siempre de lunes a viernes aquí a través de Teleoro. Recuerden que estamos a las 11 de la mañana o a las 10 de la noche. Cualquiera de las dos opciones puede entonces estar conectados con nosotros. Recuerde también seguirnos a través de nuestras redes sociales para que esté en contacto directo. Estamos en Facebook y en Instagram. En Facebook aparecemos como Desde la Periferia, Canal 13, ahí está en pantalla, es muy sencillo, usted busca la página de Facebook, busca Desde la Periferia, Canal 13 y el botón azul le da seguir de manera que usted pueda recibir todas las notificaciones de lo que publicamos. ¿Qué puede ver ahí? Bueno, puede acompañarnos los sábados y los domingos en el rezo del Santo Rosario a las 8:30 de la noche en vivo y también ver los invitados que vamos a tener diariamente en el programa, además de la reflexión diaria del Evangelio. Gracias a las casi 3,000 personas que se han unido a nuestra página desde que inició este programa Desde la Periferia. Recuerde enviarnos sus mensajes también a través de Facebook. Puede escribirnos directamente, yo los puedo leer y podemos entonces contestar. Usted puede dar su opinión, puede sugerirnos temas que podemos tocar en el programa y muchas cosas más. Bueno, uno de los temas que la gente me ha pedido en otras ocasiones o que hemos dialogado el tema pero no hemos podido profundizar de lleno es el tema del diaconado en la iglesia. ¿De qué se trata esto de ser diácono? ¿Por qué hay unos diáconos que son sacerdotes y otros que se quedan como diáconos? Pues para hablar de eso, hoy recibimos en el programa al hermano diácono Samuel Pérez y al diácono Eddie Pérez de la diócesis de Mayagüez, que nos acompaña hoy en el programa. Bienvenido, ¿cómo están? Muy bien, gracias a Dios, gracias por la invitación y bendiciones a todos nuestros hermanos que nos sintonizan. Claro, hermano Samuel. Ya hermano Samuel lo conoce todo el mundo en el programa. Ya me conoce, ya me siento como en casa. Muchísimas gracias. Bueno, vamos a partir primero de que padre e hijo, ¿verdad? Si usted nota que se parecen, pues sí, no se está equivocando, son padre e hijo y ambos son diáconos, pero uno es un diácono permanente y el otro es un diácono transitorio. ¿De qué se trata esto? Bueno, pues vamos a tratar durante este programa de discutir el tema para poder comprenderlo bien. Pero antes de eso, me gustaría iniciar con la pregunta, ¿qué es un diácono? ¿Qué es un diácono en la iglesia? Eddie, si nos pudiera aclarar un poco el punto. Sí, si nos remontamos a las Sagradas Escrituras, en Hechos 6, pues habla directamente de lo que es la diaconía en la iglesia. Esto viene desde tiempos antiguos, desde que la iglesia existe. Se escogieron unos hombres para que entonces los apóstoles pudieran dedicarse a la oración. El diácono directamente pues se encarga de evangelizar, se encarga de cuidar a los enfermos, a las viudas, como dice la Escritura, al servicio. La palabra diaconía significa servicio. En sí el diácono es un servidor. Pero a veces la gente lo suele confundir porque no saben distinguir entre lo que es el ser sacerdote y el ser diácono. Y vemos que ya desde la Biblia, ¿verdad? Desde el libro de los Hechos, ya se está dando una explicación de lo que es ese diaconado. Hermano Samuel, si pudiéramos profundizar un poco en este aspecto, ¿por qué se escogen a hombres para ser los diáconos en la iglesia desde la época de los apóstoles? No es bueno, ¿verdad? Cuando estamos en la Sagrada Escritura, la frase que utilizan, no es bueno que abandonemos a las viudas y nos encarguemos de todo, o sea, dejemos también la palabra. Entonces, los apóstoles buscan a 7 hombres que son personas elocuentes, personas respetadas, personas que viven la caridad, que viven el amor. Entonces, por manos de lo que son los apóstoles, imponen las manos y le dan esa potestad de que ellos puedan predicar, de que ellos puedan servir en la caridad y en la liturgia. Esas son las 3 funciones principales. Vamos a repetirla porque hay gente a veces que nos ve y está ahí anotando. Sí, vamos a repetir esas 3 funciones del diácono. ¿Cuáles son? Está la predicación, la liturgia, dentro de la liturgia, el servicio de la liturgia y del altar, y también la caridad como acción suprema. Esa es la función principal. Cuando estamos en la liturgia, los diáconos son los que sirven detrás del obispo y están bajo la tutela del obispo. Por eso tú los ves que ellos siempre van en la procesión, cuando estamos en la Santa Eucaristía, ellos van detrás del obispo porque ellos están al servicio de esa liturgia con el obispo. Por manos del obispo es quien impone las manos sobre ellos para darle esta potestad y que ellos puedan
extender ese servicio que hacen los apóstoles. Entonces el diaconado, podríamos decir, así a tipo de resumen, que surge como una necesidad desde la época de los apóstoles y de los primeros presbíteros de poder atender todo lo que la iglesia debía atender, porque no era solamente la predicación, la palabra, ¿verdad?, la liturgia, sino que había otras necesidades también de la pobreza, de la necesidad de las viudas, de los pobres, y ahí es que entonces se escogen a estos primeros, eran 7 hombres, si no me equivoco, ¿verdad? Esos primeros 7 hombres para entonces ese servicio. Es muy importante, ¿no? Muy interesante destacar esto, porque a veces se ve al diácono como que solamente está en la misa, pero realmente esa no es la función fundamental del diácono, ¿verdad? ¿Cuál sería esa función fundamental que tú la mencionaste ahora, que era ese de la caridad? ¿Cómo el diácono o para qué el diácono ejerce esa caridad? Empezamos también, dice, hombres de buena reputación, o sea, que es un llamado que Dios nos hace y se escoge de entre el pueblo. ¿Para qué? Para entonces llegar al necesitado, a ese lugar para hacer la caridad. Y como dice el Papa Francisco muchas veces, la misericordia, practicar la misericordia, que esa es parte esencial en la iglesia, ayudar al que necesita. Esa vocación de servir, de ayudar al que necesita, en el caso particular de ustedes, me gustaría saber cómo inició. En el caso del diácono Eddie, ¿hace cuánto ya que eres diácono? ¿Cuándo fue la ordenación? Eso fue aproximadamente 3 años, para diciembre 9 del 17 aproximadamente, para ahí, ese fue, llevo ejerciendo como diácono en la iglesia, pero ya estaba sirviendo dentro de la iglesia en diferentes etapas, era ministro de la comunión y diferentes cosas que uno siempre hace, se compromete con el Señor y con la iglesia. Bueno, pues me interesaría poder conocer un poco sobre esa historia, cómo se da esa llamada al diaconado, en caso de ambos, cómo llegan a estar donde están en el día de hoy sirviendo como diácono en la iglesia. Voy a hacer la pausa ahora, al regreso continuamos dialogando este tema sobre el diaconado en la iglesia y su importancia. Ya regresamos. Gracias por continuar con nosotros en Desde la Periferia. Hoy estamos tocando el tema del diaconado y nos acompañan los diáconos, el hermano Samuel y el diácono Eddie de la diócesis de Mayagüez. Gracias por continuar con nosotros. Bueno, se nos quedó un tema antes de ir a la pausa y es cómo se da esa llamada al diaconado a ustedes particularmente, porque en el caso del diácono Eddie es un hombre casado, diácono permanente, que ya mismo vamos a explicar esas diferencias en el programa, pero ¿cómo se da esa llamada? Eso yo creo que si nos remontamos a mi niñez, en un momento dado en la escuela, una de las maestras me pregunta o nos pregunta, ¿qué ustedes quieren ser cuando grandes? Y yo pues rapidito escribí, sacerdote. Nunca fui ni monaguillo, ¿verdad? Pero bueno, el Señor ya tenía algo ahí, ¿verdad? Y siempre hemos estado envueltos en actividades en la iglesia. Es bien importante en mi familia, tanto mi mamá, pero especialmente mi papá, en este caso es mi papá. Yo estaba siempre de la mano con él porque papi era un rezador, papi era el que siempre cogía la colecta, papi era el que siempre era el dinámico dentro de la iglesia, ¿verdad? Y eso como que me fue a mí marcando, lo mismo que uno, donde yo me crié en la parroquia allá en Mayagüez, los benedictinos, aquellos hermanos, yo los veía y yo decía, yo quiero ser como ellos, ¿verdad? Pero nunca, ni tan siquiera fui monaguillo, como te dije. O sea, yo creo que ya era el Señor que venía sembrando eso dentro de mí. Y luego entonces ya, ¿verdad? Tienes esa vocación matrimonial, pero luego entonces se da ese paso hace unos años atrás al diaconado. Sí, sí. ¿Cómo se hace ese acercamiento? ¿Uno va y lo pide o algún sacerdote te lo sugiere? ¿Cómo se da eso? Tengo un compadre que estaba estudiando para sacerdote, para diácono, y entonces pues me estuvo contando, mira, estoy en esto, qué chévere, tú serías un buen candidato para el diácono. Y yo, bueno, a mí me interesa, ¿verdad? Pero vuelvo y te digo, nadie pues me hacía el acercamiento hasta que un día hablé precisamente con un sacerdote que está en la catedral, Padre Paulino. Padre Paulino me dijo, oye, tú debías de ser diácono. Y yo dije, pues, bueno, padre, pues sí, me gustaría.
No te preocupes, me dijo. Y entonces me hizo el acercamiento, hice una carta, se la dirigía en aquel entonces a Monseñor Álvaro Corrada, que era el obispo en Mayagüez, emérito ahora, y él me dijo, ¿cómo no, hijo? Bienvenido, bienvenido. Y comencé mis estudios como diácono y para la gloria de Dios, pues estamos aquí. Excelente. Hermano Samuel, en tu caso, ¿verdad? Ya hemos hablado en otros programas sobre tu vocación, pero particularmente el diaconado o el sacerdocio al que te diriges también. ¿Desde pequeño estuvo eso en ti? Yo puedo confirmarlo hoy que sí. Claro, cuando estaba anteriormente dentro de mis estudios, tal vez no prestaba atención a lo que es una llamada, incluso decía, no, pues yo me voy a casar y con mi papá. Luego cuando ya él estaba estudiando para diácono, pues también confirmaba eso, oye, pero yo me puedo casar y de una vez puedo ser diácono, porque me gustaba el servicio. Entonces ya pues cuando entro en mi proceso ya de discernimiento, ya cuando entro a la Sociedad Fraterna de Misericordia, se da pues la oportunidad luego de otro discernimiento adicional, que puedo continuar este servicio a más profundidad. Voy a separar mi vida completamente, luego de esos compromisos definitivos, voy a separar mi vida completamente para el Señor, para un servicio y una entrega todos los días de mi vida, pero ya encaminado hacia el sacerdocio ministerial. Me gustaría que habláramos el tema de la diferencia entre el diaconado permanente y el diaconado transitorio. En el caso del diácono Eddie, es diácono permanente, casado, y en el caso del hermano Samuel es un diácono transitorio. ¿Quién me quiere explicar esa diferencia? Bueno, vamos a romper el hielo. Vamos ¿verdad? a tratar. Sí, bueno, la diferencia ya marcada, pues se dice, soy un diácono casado. Okay. Tengo 4 hijos, Samuel es el segundo, el hermano Samuel es el segundo. Ya tengo un nieto del primer que se llama Eddie, el mayor, y me queda la nena y el más pequeño, o sea, somos 4, y mi esposa. Esa es la primera diferencia entre el diácono transitorio y el diácono permanente. Ya pues el diácono se mantiene ahí en esa línea porque no puede ordenarse como sacerdote mientras porque está casado. Porque estoy casado, ¿verdad? Sí, tengo entendido que sí, que Dios quiere ella dure más que yo, ¿verdad? Pero si yo enviudara, pues podría, si lo quiero, seguir estudiando y solicitar el presbiterado. Okay. Así que... O sea que un diácono permanente casado se mantiene diácono, se ordena para el diaconado, y en caso de que la esposa faltara, el obispo pudiera ordenarlo sacerdote. Pero supongo que uno no se ordena diácono permanente pensando en eso, no, porque sería como no, como un poco... Claro. Pero existe entonces esa posibilidad, claro, y hemos visto casos de diáconos permanentes que luego se han hecho sacerdotes, luego de que su esposa faltara. A veces la gente dice, pero él no era casado, ¿qué pasó? Porque ahora le hicieron cura. Pues es por eso, por esa razón, porque sí se puede. ¿Cómo entonces un hombre casado puede hacerse diácono? ¿O puede hacerse diácono y después casarse? ¿Cómo funciona? Bueno, un requisito principal, por lo menos 5 años de matrimonio. Okay. O sea, que ya tiene que estar casado. No puede hacerse diácono y después casarse. Bueno, no puede hacerse diácono y luego casarse. Okay, primero puede casado. ser soltero sin pensar en el presbiterado, o sea, o en seguir para el sacerdocio. Puede mantenerse diácono permanente, aunque sea soltero. Okay. Pero una vez ya te ordenas, voluntariamente aceptas no casarte. Sería célibe para el resto de la vida. Incluso si enviudo y quiero continuar ejerciendo como diácono, ya yo acepté no volverme a casar. Okay. ¿Ves? O sea que es una decisión muy mía, muy mía. Y pues nos mantenemos en ese Me decía entonces que son mínimo 5 años. Digo, no sé si cada diócesis tendrá su regla, pero por lo menos la diócesis de Mayagüez, mínimo 5 años de matrimonio. Sí, ¿y qué otros requisitos? Porque busca pues una estabilidad en el matrimonio. Bueno, en el caso de los casados, la esposa tiene que aprobar, aceptar que se le hace una entrevista y ella pues dice sí o no. Ah, o sea, bueno, eso es interesante. O sea que si la esposa no quiere que el hombre se ordene, hasta ahí llegó la ordenación. No, y yo, fíjate, en el caso de mi esposa, ¿verdad? Gracias a Dios, pues ella siempre me apoya, incluso me empuja.
Y en esos momentos en que la cosa como que baja y que le da un poquito de temor a uno, ¿verdad? Ella siempre estaba ahí apoyándome, no, dale, sigue ahí, en forma de chiste, no, olvídate, que si yo me muero tú no te vuelves a casar. ¿Verdad? Pero es bien importante ese apoyo de la esposa en la vida diaconal. O sea, yo creo que, y es así, una vez se ordena un diácono, toda la familia es una familia diaconal. Sí, porque es también parte de ese ministerio, primeramente como padre de familia, pues se añade ese diaconado y toda la familia tiene que unirse para que lo puedan vivir. Al regreso de la pausa voy a hablar entonces de qué se trata el diaconado transitorio, que es el caso de entonces del hermano Samuel. Regresamos con eso, esto es Desde la Periferia, no se vayan. Continuamos con más en Desde la Periferia. Vamos rápido al tema que estábamos hablando. Estamos hablando sobre el diaconado permanente, el diaconado transitorio. Y antes de la pausa se nos quedó entonces de qué se trata el diaconado transitorio. Ya el diácono Eddie nos explicó que el diaconado permanente, ¿verdad? Puede ser casado, hombres casados, y hay unos requisitos, una serie. Pero entonces en el caso del diácono transitorio, ¿de qué se trata eso, hermano Samuel? Bueno, primeramente no nos casamos. Eso es algo para comenzar. Hacemos una promesa de celibato, entonces ya en nuestro estilo de vida como religiosos también lo habíamos hecho anteriormente, pero aquellos que, por ejemplo, viven una vida como diocesano, hacen un voto y un juramento de celibato. No podemos casarnos. Y vamos en la dirección hacia el sacerdocio ministerial. Estamos hablando, pues ya lo explicábamos tal vez en alguno de los demás programas, que son 3 niveles. Está la diaconía, el sacerdocio, el presbiterado y entonces el episcopado. Pues sería el segundo grado de lo que es el sacerdocio como tal. Y nosotros nos dedicamos completamente, ya sea en nuestra comunidad o en el ámbito diocesano, pues al servicio de la iglesia. Y nosotros nos van a asignar a una parroquia. Nos asignan una parroquia y estamos al servicio como diáconos. Y nos encargamos también, tanto como los diáconos permanentes, de la liturgia, lo que sería entonces llevar la comunión a los enfermos, estar en la caridad constante. Tenemos aspectos administrativos también. Y así nos vamos preparando para el momento en que nos toque una parroquia. Generalmente, cuando es un diácono transitorio, suelen pasar como 6 meses, ¿verdad? Entre la ordenación diaconal y la ordenación presbiteral. Y como bien dice, va como una preparación. Ahí estamos viendo fotos del día de la ordenación diaconal del hermano Samuel. Estamos viendo unos visuales ahí. Y ahí está el papá, el reverendo diácono Eddie, que está aquí con nosotros, ¿verdad? Cuando se estaba preparando. Pero Samuel, te quisiera hacer una pregunta. En esta experiencia que tú has tenido como diácono transitorio, pues ciertamente te va preparando al sacerdocio. Y una de las cosas que has tenido que hacer es ese aspecto de la predicación, ¿no? El ver a veces un sacerdote que se para, un diácono, a dar una homilía, por ejemplo. Yo entiendo que debe ser un gran reto, ¿verdad? ¿Cómo ese aspecto de la predicación ha tenido efecto en ti? Porque se dice y nos enseñan mucho en las clases que la homilía se hace siempre de rodillas y en oración, ¿verdad? ¿Cómo ha sido esa experiencia tuya en este tiempo de diaconado que llevas, de poder preparar esa predicación para dirigirte al pueblo? Es un reto porque tiene una carga, sí, una carga porque la gente está esperando de esa palabra, de esas ansias que tienen de escuchar de la palabra de Dios. Entonces, en ese caso, tú necesitas digerir, ¿verdad? En la vivencia de cada día, como bien mencionaste, esa palabra. Lo primero es qué te dice a ti en tu vida. Y tú tienes que todos los días prepararte. Hay en ocasiones en que a mí me han asignado una semana completa de predicación. Y entonces, en ese momento, yo tengo que diariamente prepararme. Y es una ayuda tanto espiritual para mí, pero que debo demostrar en mi vida diaria que verdaderamente estoy viviendo ese evangelio. Y se trata en una constante oración. No porque solamente nos dediquemos a la caridad, vamos a dejar la parte de la predicación o de la liturgia, sino al contrario, tenemos que afianzarla más cada día para lograr que esa predicación, cuando vayamos a dirigirla hacia los feligreses, sea una con convicción y llena del Espíritu Santo, que es quien nos dirige en todo el proceso.
Así que se vuelve un reto, pero es una responsabilidad. Y esa es una parte importante y te ayuda a acrecentarte todos los días en espiritualidad. Tú tienes que hacerlo y esforzarte todos los días. En la búsqueda y en la entrega, hacerlo todos los días. Sí, no, debe ser un reto, ¿no? Yo en ese caso yo no hago eso, pero ya cuando me toque, pues ya veré, me pondré nervioso y haré 20 disparates ahí, pero bueno, se intentará. Eddie, hace un tiempo nosotros estábamos conversando sobre esta realidad del diaconado y tú me mencionabas que a veces, en el caso tuyo, tú tienes que recordarte y darte cuenta que eres diácono. A veces uno como que de momento uno dice, espérate, yo soy diácono, a mí me toca esto, yo tengo que hacer aquello. En el plano personal o a nivel espiritual, ¿qué ha implicado ese diaconado en tu vida? ¿Qué te ha dado, por decirlo así? Siento que me ha dado mucho, una exigencia. Primero es una gracia y una bendición de Dios para mí y mi familia y pues para el pueblo también de Dios. Pero me exige un poquito más, porque al igual que el hermano Samuel, ellos predican, pero nosotros también predicamos. No tan constantemente como tal vez lo hará él como un sacerdote, y en estos momentos que él va rumbo al sacerdocio, pero nosotros nos preparamos también todos los días para una posible homilía. Y entonces pues nos exige eso, prepararnos, mantenernos en constante oración. Y como bien mencionaste, a veces como que me siento raro, todavía no asimilo, ¿verdad? Que soy un diácono. Sí lo sé, pero por ejemplo, viene una persona y se me acerca, necesito que me bendiga este rosario. Y yo, sí, déjeme, espérate, no tengo que buscar al Padre, lo puedo bendecir yo, ¿verdad? Y entonces, pues, eso como que todavía a uno se le olvida un poquito, pero sí, va uno asimilándolo y comprendiendo, ¿verdad? Que hay algo más, un chispito más. Es que yo creo que es algo que no le pertenece a uno, es algo que el Señor te ha dado, es un don del Señor, no es algo que uno se gana por sus propios méritos ni por su propia fuerza. Nadie puede nacer y decir, yo voy a ser diácono, yo voy a ser cura, yo voy a ser religioso. Eso es algo que viene por llamada de Dios, por regalo de Dios. Uno tal vez puede sentir una inquietud, pero si el Señor no te llama a eso, pues no lo vas a hacer. Es lo que el Señor llame. Yo creo que tal vez por eso a veces uno no registra eso de decir, espérate, yo soy diácono, yo soy religioso, yo soy sacerdote. Le pasa al Papa. El Papa en una entrevista estaba contando en una ocasión que había una decisión bien difícil que él tenía que tomar y que él dijo, bueno, esto hay que consultarlo con el Papa. Y de momento se me dice, pero si el Papa soy yo. Eso lo cuenta él en una entrevista. Sí. Esos son cosas que pasan. Pero bueno, nada, ya no nos queda mucho tiempo. Les quiero agradecer, ¿verdad?, su tiempo por habernos acompañado, por habernos aclarado este tema. Y yo espero que en otras ocasiones pues sigamos compartiendo aquí en el programa. Bueno. Claro que sí, muchísimas gracias y gracias a todos los que nos escuchan y siempre acogen con mucho amor este programa. Gracias por la invitación y siempre a la orden y pues adelante con el programa y como dije, bendiciones para todos los que nos están sintonizando. Muchas gracias por eso. Bueno, antes de cerrar el programa quiero avisarles, si hay algún joven, por ejemplo, que nos está viendo y que ha escuchado esta conversación y de momento siente algún tipo de inquietud por descubrir su vocación, por saber a qué Dios le llama, pues estamos disponibles en la Sociedad Fraterna de Misericordia para ayudarle. Usted puede comunicarse con nosotros vía Facebook, estamos como Sociedad Fraterna de Misericordia, o a través del teléfono 787-406-7623, 787-406-7623. Ese es el número de la promoción vocacional. Si es para cualquier otro asunto, pues puede llamar a nuestra oficina, pero si es para promoción vocacional, 787-406-7623. Bueno, nos vamos entonces. Gracias por habernos acompañado en esta edición desde la periferia. Será hasta la próxima. Dios les bendiga.